me caigo, me levantas hoy. Tú a mi lado estarás. Tu amor, aunque falle, no me dejará. Gracias que me rescató. Hacia el cielo subir o ir a la profundidad. Tu gracia allí me encontrará. Todo es parte de tu plan. En el medio del mar, cuando me sienta desmayar, tus manos me sostendrán cerca de tu corazón. Oh, Señor, si me caigo, me levantas hoy. Tú a mi lado estarás. Tu amor, aunque falle, no me dejará. Tú a mi lado estarás. Tus promesas cumplirás. Gracias que me rescató.
el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa en donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos en todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí, maravillados y perplejos, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos diciendo: «Solo están borrachos, eso es todo». Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: «Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Así es, Jesús, hoy queremos darte gloria, honra y alabanza, Jesús. Hoy queremos que tomes tu lugar en cada uno de nosotros. Espíritu Santo,
bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Tenemos un Padre de amor, un Padre verdadero. Señor, el día de hoy te pedimos que abra los cielos sobre nuestra familia, sobre nuestros corazones, que podamos verte, Señor, podamos conocerte en este tiempo, Señor, y exaltar tu nombre, Señor. Podamos ser llenos de ti, Señor. Padre de amor, te buscamos hoy. Nada de este mundo importa, tú eres Señor. Queremos menguar, tu nombre levantar, que tu amor sature todo en nuestra ciudad. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Una vez más, abre hoy los cielos, Dios. Queremos más de ti. Queremos estar en tu presencia, Señor, habitar en medio de ti, Señor, y que tú estés siempre con nosotros. Tu presencia aquí, queremos sentir, y un diluvio de obediencia debemos rendir. Ven y saciarnos, tenemos sed de ti. Ven y toma el trono, nuestro existir. Abre hoy los cielos, Dios, llénanos de ti. Los cielos, Dios, queremos más de ti. Oh, satúranos, llénanos, Señor, satúranos de ti, satúranos. Llénanos, Señor, satúranos de ti. Abre hoy los cielos, Dios, oh,
Señor, sobre nuestras familias, Señor. Abre los cielos, Señor, y derrama, Señor, de la agua viva, Señor. Abre hoy los cielos, Dios. Queremos más de ti. Abre hoy los cielos, Dios. Llénanos de ti. Abre hoy los cielos, Dios. Queremos más de ti. Oh, oh, satúranos, llénanos, Señor, satúranos de ti. Satúranos, llénanos, Señor, satúranos de ti. Oh. Así es, Señor, llénanos de ti, Señor, de tu presencia, Padre. Si todo cae a mi alrededor, la oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Cuando el dolor llega al corazón y el temor nubla mi visión, tú permaneces, tú eres fuerte. Oh, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Sí, tú eres quien guarda el pacto y la misericordia, y a ti cantamos, Jesús. Si ruge mar para hundir tu voz y tempestad calla mi canción, tú permaneces, tú eres fuerte. Oh, oh, oh. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Que dice tu palabra que tu Espíritu Santo viene a enseñarnos todas las cosas y hoy anhelamos más de Él. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior con tu fuego. Espíritu de Dios, sopla otra vez, ven, revive hoy estos huesos.
siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Espíritu de Dios, el Consolador, llena mi interior. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, sopla otra vez. Ven, revive hoy estos huesos. Confío en ti, Dios. Eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. El día de hoy cantemos que no hay nadie más grande que el Señor. No hay nadie más poderoso que nuestro Salvador Jesucristo, aquel que venció a la muerte en la cruz y que resucitó, que nuestro Padre. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrado por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Nadie es como tú, mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré, nadie es más grande que tú. Majestad, majestad eterna, tú reinas para siempre, nadie es más grande que tú. Tu gloria que brilla no puede ser medida, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, tan preciosa, Señor, Tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos hoy, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, cántelo con fuerza. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú.
Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable. Jesucristo, nuestro Salvador, asombrado por tu presencia, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Nadie es más grande que tú. Así es, Señor, no hay nadie más grande y poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre. Amén. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Un gozo para todos nosotros el poder estar aquí con ustedes en la transmisión. Un gozo el poder haber tenido el tiempo de alabanza, de adoración. Definitivamente nadie como nuestro Dios. Él es el único Rey de la Gloria. Y nos seguimos gozando en su presencia a través, repito, de este momento tan agradable como iglesia de tener la adoración y la alabanza. Reciban un afectuoso saludo de mi parte, que Dios siga bendiciendo sus vidas, que Dios siga confirmándolos y afirmándolos a través de las promesas de la palabra. Ha sido un tiempo difícil, desgastante, complicado, todavía continuamos con esta situación de contingencia. Sin embargo, siempre vamos a apelar a la gracia de Dios, a que Dios nos siga sosteniendo y que a través de su fidelidad Él siga mostrando sus promesas en favor para nosotros. Este día es un día especial, es un día de júbilo, es un día de fiesta, es una de las tantas celebraciones que dentro de nuestra fe cristiana y bíblicamente hablando, pues corresponde el poder estar con una actitud de gozo, de alegría y sobre todo de expectativa. Este día celebramos el Pentecostés, una celebración que, de acuerdo a la Escritura, tiene un significado tan preciso y tan particular para nosotros como iglesia cristiana y para nuestra fe. Quisiera, antes de poder comenzar el mensaje de la palabra, tuviéramos un tiempo para orar, para poner en las manos del Señor esta palabra que se va a ser expuesta, de tal manera que pueda cumplir el propósito para el cual en esos momentos, a través de esta transmisión, será enviada. Gracias, Padre Celestial, porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Dios, porque tú has prometido que estarías todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Enviarías, Señor, tu palabra siempre con un propósito para alentar nuestra vida y para que a través de ella tuviéramos tu esperanza. Hoy, Señor, corresponde el poder gozarnos una vez más en lo que tu palabra nos ha enseñado. Y, Señor, que a través de este mensaje tú vengas a traer esa confrontación a nuestro corazón, esa esperanza, ese ánimo para continuar con el cumplimiento del para qué, Señor, hemos sido alcanzados a través de tu gracia en Cristo Jesús. Así que bendice ya a las familias que se han conectado a esta transmisión y que tú nos estés, Señor, hablando a través de la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Repito, hoy es día de Pentecostés, vamos a celebrarlo con este mensaje de la palabra. Quisiera hablar, antes de poder mencionar los puntos importantes de este mensaje, el contexto que tenemos que comprender del Pentecostés con la finalidad de entender el propósito del cumplimiento del mismo. De acuerdo a la Escritura, que el Pentecostés viene la palabra griega Pentecosté, que significa quincuagésimo. Y esto a su vez, dentro de lo que refiere al Antiguo Testamento, es una festividad que consta de 50 días después de la Pascua, donde se tenía lugar las 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos, por lo que el Pentecostés era una acción de gracias por la cosecha que había sido recibida. Ese es en el contexto que maneja o que habla el Antiguo Testamento. Aunado a ello, a esta fiesta de las cosechas,
También representa la celebración de los 50 días en cuando la ley de Dios es entregada a Moisés para posterior entrar al éxodo, al peregrinar hacia la tierra prometida. Entonces, el Pentecostés tiene una connotación de celebración donde podemos entender que es el inicio del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, hacia el cumplimiento de las promesas y de propósito que Dios tenía para ellos o para nosotros como pueblo. Ahora bien, a la luz de este contexto breve de lo que significa Pentecostés, ¿por qué decide Dios, el Señor, derramar su Espíritu en ese día? Es claro que Hechos capítulo 2, versículo 1, dice cuando llegó el día del Pentecostés. Era un día que estaba marcado por Dios en su tiempo perfecto para poder derramar y cumplir el propósito del derramamiento de su Espíritu Santo sobre la iglesia. La pregunta es, ¿por qué Dios elige este tiempo? Me queda claro que Dios no lo elige al azar, que Dios no lo elige simple y sencillamente porque se le ocurre ese día especial para hacerlo. Él tenía previsto que 50 días después de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo a la diestra de Dios Padre, sería el día y la ocasión precisa en su tiempo perfecto para poder derramar el Espíritu Santo sobre su iglesia. Siempre hay un propósito. Todo lo que se hace dentro de la Escritura, de los planes de Dios, siempre tienen una enseñanza y un propósito muy particular para todos nosotros como iglesia. Entonces, ¿por qué Dios decide derramar su Espíritu en el día del Pentecostés? La respuesta es, a la luz de ese capítulo del libro de los Hechos, es para la inauguración de la iglesia, porque hay una comparación con las cosechas y el peregrinar al cumplimiento de la Gran Comisión. No olvidemos que Dios nos ha rescatado con el propósito de darlo a conocer. Entonces, es el Pentecostés donde entendemos que nace la iglesia cristiana. Denota el nacimiento del movimiento que sería del Espíritu Santo sobre la vida de los convocados. Por lo que, en esta tarde, el Señor nos está llamando a través de este pasaje muy particular a que nosotros hemos sido convocados por su gracia y por su misericordia para poder ser comisionados dentro de lo que Él ha establecido como el propósito para la iglesia. Son los 50 días que narra la Escritura después de la resurrección, después de la gracia, y que nos van a guiar hacia una vida ahora a cargo del Espíritu Santo en el nacimiento de la Iglesia del Señor como un movimiento evangelista. Pudiera entonces, de manera general, explicar que el Pentecostés es el nacimiento del movimiento del Espíritu Santo que haría de la Iglesia un movimiento social y que su bandera es el Evangelio de la gracia que Dios quiere alcanzar y restaurar a través de su Evangelio todo el tejido social. Es así que el Pentecostés tiene de parte de Dios esa iniciativa y tiene esa intencionalidad. No fue un día cualquiera. Dios lo tenía ya en su tiempo perfecto para que nosotros pudiéramos aprender que la iglesia nace en el Pentecostés y que es la celebración donde nosotros comenzamos una nueva vida ahora a través de su gracia y de su Espíritu Santo. La iglesia era inaugurada a través de los convocados al Pentecostés. El Pentecostés entonces, basado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, define 3 aspectos revelantes en la definición de iglesia sobre los convocados. Y quisiera compartirlo con todos ustedes. Esos 3 aspectos relevantes que vienen a definir el concepto de iglesia sobre los convocados. El primero de ellos lo encontramos en la Escritura, en el capítulo número 3, versículo número 11 del Evangelio de Mateo. Ahí podemos encontrar lo que el Señor Jesucristo estaba ya siendo anunciado a través de la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista señala que el que viene detrás de él, el cual no es digno de él, viene a bautizarnos con su Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué podemos entonces entender en ese pasaje? Número 1, lo que viene Dios a traer en el día del Pentecostés como definición sobre los convocados es su autenticidad. No hay una autenticidad si no es acorde y apropiada a través del Espíritu Santo. Mateo 3:11 hay que entenderlo desde su propio contexto, al igual que otros pasajes de la Escritura.
Nótese que en ese pasaje el Señor está estableciendo que nosotros somos del estirpe de Él, en contraste con aquellos judíos que señalaban y se ufanaban de ser del linaje de Abraham. Ellos asociaban que el linaje de Abraham estaba determinado por su genealogía y por las obras que ellos propiamente hacían a través de actos externos de su fe. Sin embargo, no eran actos que surgieran de su interior a través de una relación con Dios, a través de una revelación donde Cristo era anunciado como el Señor, sino actos a través de su esfuerzo por poder alcanzar el beneplácito de Dios, o bien el poder tener el reconocimiento de las personas como personas religiosas. En ese contexto, dice entonces la palabra que el Espíritu Santo vendría a bautizar a su iglesia y que sería el Señor mismo el que bautizaría a su iglesia con el Espíritu Santo y con el fuego. Entendiendo entonces que la autenticidad nos daría a través del Espíritu Santo. Nadie puede ser auténtico si no es a través del Espíritu. Nada de lo que nosotros podamos hacer para Dios tendrá relevancia y tendrá sentido y tendrá su sello de autenticidad si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces, en ese pasaje de Mateo 3, entendemos que somos inmerecedores de la gracia, una vez que el Espíritu Santo nos bautizaría y seríamos adheridos a la estirpe del Señor. No tendríamos un linaje propiamente, sino ser parte del cuerpo de Cristo. La Escritura dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que aquel que ha sido bautizado por el Espíritu de Dios ha sido adherido al cuerpo. Entonces entendemos que el bautismo del Espíritu Santo es una sola vez en la vida del creyente y se da en el momento que éste cree y reconoce en su corazón que Jesús es el Señor. Pero ninguno puede llegar tampoco a esa conclusión porque la Escritura dice que ninguno puede llamar a Jesucristo Señor si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Concluimos entonces que la autenticidad de la iglesia se da a partir del Pentecostés. Nadie puede conocer a ese Cristo revelado si no es a través de la iluminación del Espíritu Santo. Las cartas del apóstol Juan tienen un gran contenido de lo que hablo. Cuando el apóstol Juan habla de la unción del Espíritu Santo, no es algo místico, sino es algo que refiere a entender la revelación de que Jesús es el Señor. Porque la palabra del Señor nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De tal manera que ninguno puede ser auténtico, cristiano, creyente, si primeramente el Espíritu Santo no revela a Jesús en las Escrituras. Por ahí Juan por eso menciona los espíritus del anticristo, porque para Juan el anticristo no es una persona, sino es una falsa enseñanza, es una herejía. Todas las veces que las personas negaban a Jesucristo como el Señor, no era a través del Espíritu Santo, sino del espíritu del error, del espíritu del anticristo. Es entonces que en ese contexto el Señor nos refiere a aquellos que se ufanan de una religión, aquellos que se ufanan por una tradición, aquellos que siguen sosteniendo sus liturgias, sin tener propiamente la proclamación de la misma. Es lo que Dios nos está enseñando, que no es una liturgia, ni son actos externos lo que nos hace pertenecer a su iglesia, sino la revelación y la iluminación de su Espíritu Santo a través del bautismo. No son entonces los actos externos de nuestros esfuerzos, sino la operación de su Espíritu Santo en nuestro espíritu. Y de ahí que me veo muy wesleyano al hablar del testimonio del Espíritu Santo, que es una parte fundamental de nuestra doctrina como iglesia metodista. Entender que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hechos hijos de Dios. Esa es la autenticidad. Lo que se da en el día del Pentecostés, el primer aspecto que se define en los convocados como iglesia es que son auténticos, no por lo que hagan en su exterior, no por lo que puedan provocar sus esfuerzos o sus liturgias, sino por lo que Dios haría a través de ellos mediante el derramamiento de su Espíritu Santo. Ya se inauguró la gracia. Era entonces que la iglesia nacía y no puede haber un cristianismo sin Jesús. Es entonces que el Espíritu Santo daría el sello que también habla la palabra, las arras del Espíritu, como una evidencia de que nosotros pertenecemos a la iglesia verdadera. Entonces entendemos que nosotros debemos tener la iluminación del Espíritu Santo. Esa iluminación que nos revele a través de las Escrituras que Jesús es el Señor.
esa iluminación que nos confronte para que podamos cambiar nuestra vida. Porque en ese contexto de Mateo 3, el profeta Juan les dice hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque se ufanan de ser hijos de Abraham, pero no hacen lo que Abraham hace. No están creyendo en aquel que es el dador de las promesas. Por ello, Romanos también nos enseña en su capítulo número 8, que dice un versículo de ese pasaje: sin embargo, ustedes no viven ya según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Fíjense bien, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes, ¿qué es eso? Autenticidad. Y si alguno no tiene esa autenticidad, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Entonces, el primer aspecto que define el Pentecostés sobre los convocados es su autenticidad. Nadie puede pertenecer al estirpe de Cristo, a su linaje, a su cuerpo, si primero no es bautizado por Él. Y para ser bautizados, necesitamos nosotros creer en Él y tener la iluminación de su Espíritu Divino para entender que necesitamos a Cristo para poder acceder a la salvación y también a la regeneración. Su Espíritu Santo nos integra al cuerpo de Cristo, donde somos piedras vivas y lo que hacemos para Dios es agradable porque parte por medio de Jesucristo. Ahí está el contexto también de la palabra. La autenticidad del Espíritu Santo tiene que estar sobre la vida de la iglesia. Nadie es auténtico si no tiene el Espíritu de Dios. Nadie puede concluir correctamente en cuestión de doctrina o teología si Jesucristo no es la piedra angular. Y para llegar a tal conclusión y ser esas piedras vivas, se requiere el bautismo del Espíritu. Porque es Él el que nos adhiere al cuerpo y es el bautismo lo que nos hace tener la autenticidad y la esencia de que somos de Cristo. Por ello el apóstol Juan, insisto, en sus cartas, habla mucho acerca de esto y que la unción para Juan, repito, no es algo místico. Sencillamente es llegar a la conclusión doctrinal y teológica que Jesús es el Señor, que Él vino y que a través de su gracia somos salvos y que no podemos nosotros dejar de pecar si no está el amor de Él en nuestros corazones y también a través de la obra y de la operación que todo esto hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces no solamente encontramos esta primera definición en el Pentecostés sobre los convocados, hay una segunda definición sobre la vida de la iglesia, la cual es su sometimiento. Hechos 2:4 dice la palabra que todos los que estaban en ese lugar congregados fueron llenados del Espíritu Santo. Hechos 2:4 dice que hubo una llenura del Espíritu Santo. Y es un segundo concepto que generalmente la gente confunde. El bautismo del Espíritu solamente se da una vez y es en el momento de la conversión. Es el que me da autenticidad. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser constante. Tiene que ser en cada momento que nuestra vida necesite más de la presencia de Dios. Hay una gran distinción. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, entendemos que hay un sometimiento. Te lo explico. La llenura del Espíritu Santo es el sometimiento total de mi ser hacia el Señor. De tal manera que no solamente soy una morada de Dios, sino soy una entrega total de su voluntad hacia mi vida. De ahí que hay muchas personas que pueden ser bautizadas y que tienen al Espíritu de Dios, que son creyentes, pero que no tienen una entrega total a Él. Y que el Espíritu Santo les dice que los anhela celosamente. Personas que contristan al Espíritu Santo porque no viven en un sometimiento ni en una entrega total hacia la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos enseña entonces que Dios no solamente quiere una iglesia auténtica que tenga su Espíritu como conclusiones de todo lo que te he explicado, sino quiere una iglesia totalmente sometida a Él. Una iglesia donde el Señor no sea una referencia, sino sea la punta de lanza que marca su propia referencia. Una iglesia donde no sea el Señor el huésped, ni que pueda decirle bienvenido, sino una iglesia que le reconozca como el Señor. Esa es la llenura del Espíritu Santo. En el momento que nosotros cedemos todos los derechos hacia Él, en el momento que hay un sometimiento total y pleno de nuestro ser hacia lo que Dios se disponga a hacer en nuestra vida,
La llenura del Espíritu Santo era necesaria para la iglesia, porque dice claramente Hechos 1:8, que ellos tendrían que esperar hasta que llegara ese momento en el cual tuvieran esa autenticidad, pero también tuvieran esa llenura, ese sometimiento, para poder ser mártires a las naciones. Nadie que tenga la oportunidad o que tenga el hacer la gran comisión podrá sostenerse en ella si no está lleno del Espíritu Santo. Vemos a un Esteban que estaba varón lleno del Espíritu Santo, cómo murió a causa del Evangelio de Jesucristo, porque él sometió todas las cosas al Señor. Dios no quiere una iglesia donde Él sea una referencia más a sus conclusiones. Dios no quiere una iglesia donde Él sea el huésped y que le podamos decir, tú eres el invitado de honor, y hasta podamos calificarlo así, el invitado de honor. Dios no quiere ser el invitado de honor, Él quiere ser el Señor. Puedo ejemplificar esta realidad con lo que dice el apóstol Pablo por allá del capítulo 5 de la carta a los Efesios. Él da una interesante comparación de todo esto, porque él menciona, ustedes no tienen que ser embriagados, fíjate bien, embriagados con vino, en lo cual hay discusión, hay división, hay polémica y controversia, sino, cambio, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué podemos entender por ebriedad? El que está ebrio es algo completo. Está fuera de sus cabales, está fuera de su criterio, su conciencia está dormida, está adormecida, está subordinada a la bebida. Entonces Pablo está diciendo de la misma manera, tú tienes que estar embriagado, pero del Espíritu Santo. Eso quiere decir, tienes que estar lleno, de tal manera que todas tus emociones, todos tus sentimientos, todo tu criterio sea subordinado a esa llenura. No puedo encontrar otra explicación que el sometimiento que te estoy hablando. Tenemos que someter todas las cosas a Él. Esa es la llenura del Espíritu, donde no hay una parte que digamos, de aquí para acá es mío y soy yo, y de aquí para allá eres tú. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero si todavía nos cuesta trabajo el ceder derechos, si todavía nos cuesta trabajo el poder entender los planes de Dios, si todo nos cuesta trabajo aquello que Dios nos pide que entreguemos para santificación, para el cumplimiento de un propósito, entonces somos auténticos, pero no tenemos su llenura. Es interesante entonces que cuando Dios trata con la iglesia en el Pentecostés, habla de llenura, habla de sometimiento. Ahora bien, de acuerdo a Hechos 2:4 y 2:6, aquí te va. ¿Qué sucede después de ser llenados? Fueron capacitados para el cumplimiento de la misión. Ahí está la llenura. El sometimiento es en razón de que Dios quiere que cumplamos un propósito, que nos vamos a negar a hacerlo porque no estamos llenos de Él. Porque aún nos cuesta trabajo el poder renunciar a lo que Él pide que renunciemos. Porque nos cuesta trabajo el poder dejar aquello que contrista su espíritu. En la llenura de Dios, en nuestro ser, está nuestra bendición. Lo impactante de las lenguas es que fue entendido el mensaje de salvación en cada idioma y dialecto de los que estaban en el Pentecostés. No sobre los convocados, sino los que habían ido al Pentecostés. Y no hablo al Pentecostés que Dios estaba definiendo, sino aquel Pentecostés del Antiguo Testamento. Dice la Escritura que aquellos que estaban ahí al escuchar el estruendo, comenzaron a escuchar también a los convocados que estaban hablando en lenguas, que las lenguas eran sus idiomas, eran su dialecto, y estaban maravillados porque se estaba proclamando el mensaje de salvación de Jehová por medio de Jesucristo el Señor. Dios entonces quiere una iglesia sometida para que pueda abrazar el propósito para el cual fue alcanzada. La celebración del Pentecostés del Antiguo Testamento era que Dios había dado la ley y comenzó entonces 50 días y después su peregrinar.
comenzó el peregrinar hacia la tierra prometida. El propósito de Dios sobre la vida de la iglesia es que anunciemos sus maravillas, es que hablemos de Jesucristo. Él entonces da el propio rema al apóstol Pedro cuando Pedro mismo interpreta a Joel, al profeta Joel, en el Pentecostés. ¿Lo han notado? ¿Cuál fue el primer discurso, la primera predicación del apóstol Pedro, si no es basada en lo que dice el profeta Joel? Es el rema de Dios al corazón de Pedro. Pedro interpreta a Joel de tal manera que él dice que la cita bíblica de Joel fue cumplida en ese momento. En el momento en que todos fueron llenos porque derramaría el Espíritu del Señor sobre toda carne, capacitando a la iglesia para el cumplimiento de su misión. Y el centro del Pentecostés es, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro entonces hace este rema de la interpretación del profeta Joel desde el cumplimiento de la muerte, de la resurrección y de la salvación de Jehová por medio de su nombre. Es interesante entonces que la iglesia sometida al Señor buscaría llevar su mensaje de salvación a todo el mundo, siendo sus testigos, siendo sus mártires. Dios quiere una iglesia sometida, no solamente auténtica, sino sometida a Él, llena de su Espíritu Santo. Lo tercero y último que podemos encontrar en la definición del Pentecostés, de iglesia en los convocados, es su esencia. Hechos 2, 41 y 42 hablan de que muchos fueron alcanzados. Habían sido alcanzados miles en la primera predicación del apóstol Pedro, los cuales dice claramente que crecieron y perseveraban en la doctrina de la palabra, en el crecimiento, en la adoración, en la alabanza, y eso a través de los grupos pequeños en casa. Entendemos entonces que Dios da una explicación muy sencilla de quién es la iglesia en el Pentecostés. Dios no institucionalizó su iglesia, sino movió su cuerpo. Ese es un dato muy interesante para mí, porque yo no veo que Dios haga de su iglesia una institución, sino un cuerpo en movimiento. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, no dice que somos la institución. Cierto es que a través del humano tenemos que institucionalizar muchas cosas, que a través del humano tenemos que hablar de denominaciones, tenemos que hablar de tantas cosas al respecto. Sin embargo, en el Pentecostés yo veo el movimiento de su cuerpo. Ahí está claramente. Todos los que habían creído fueron miembros de qué iglesia? Del cuerpo de Cristo. Dios no viene a institucionalizar nuestra fe y es ocasionado que la iglesia esté cerrada, que pierda su esencia. La esencia de la iglesia no está dentro de cuatro paredes. La esencia de la iglesia está en los hogares. Nos guste o no, está en los hogares. Y eso es lo que habla también la definición de iglesia a los convocados en el Pentecostés. ¿Qué pasó con los que habían creído? ¿Qué sucedió con aquellas personas que creyeron en Jesucristo a través del sermón predicado de Pedro basado en Joel? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se les dio un certificado de membresía? ¿Se les anotó en el libro de la membresía miembros en plena comunión? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que entraron en un movimiento. Y eso es una responsabilidad que todo creyente tiene en el Señor. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar la mía. Pero a veces hemos hecho de la fe y hemos hecho de la iglesia una institución donde queremos que ésta se mueva, cuando Dios lo que quiere hacer es moverte a ti que estás siguiendo esta transmisión. Dios quiere usar tu vida porque tú has tenido un encuentro con Él. Hoy nos resulta muy complicado el definir iglesia sin la necesidad de institucionalizarla. Nos es difícil hacerlo, pero Dios quiere romper esos paradigmas en estos tiempos. Ahora que no estamos en las cuatro paredes, ahora que estás en tu hogar y que estás recibiendo esta transmisión, Dios quiere enseñarte que allí donde tú estés, bajo cualquier circunstancia que vivas, jamás dejarás de ser la iglesia. Dios quiere entonces movernos en nuestra esencia, quiere llevarnos a los hogares, que los grupos pequeños comiencen a detonar una restauración del tejido social, porque eso fue lo que pasó en la iglesia primitiva. La iglesia es su cuerpo, un organismo vivo
que Dios desea usar como un movimiento social al llevar su palabra a los hogares. La iglesia no es una institución, sino es el cuerpo de Cristo operando a través de sus dones, a través de sus ministerios, el cuerpo de Cristo activo en cada uno de sus miembros. Dios entonces te está llamando a ti a ejercer los dones y el llamado que Dios te ha dado. Ahí está tu esencia. Tu esencia está en lo que Dios quiere obrar a través de tu vida, a través de tu autenticidad, a través de tu sometimiento. Él te dará tu esencia. ¿Para qué fuiste llamado? Hoy Dios quiere usarnos y quiere romper, y está rompiendo Dios muchos paradigmas al respecto de toda esta contingencia que estamos viviendo. En este Pentecostés, que es diferente, porque no estamos en las cuatro paredes, que esa diferencia que ha marcado una contingencia, ahora sea la presencia de Dios. En esta circunstancialidad que vivimos, el cual defina su correcta apreciación y significado de iglesia en tu corazón. Esa es nuestra esencia. Te pregunto en esta tarde, ¿eres uno de los convocados? ¿Eres uno de aquellos que ha esperado y que recibió la promesa del Señor una vez que creyó? Que no saliera de Jerusalén, sino que esperara hasta el día del derramamiento de su Espíritu. ¿Eres uno de los convocados? ¿Eres uno de los que ha creído? ¿Eres uno de los que ha seguido? ¿Eres uno de los que están aquí en la transmisión porque te interesa recibir la palabra? Si es así, debemos de entender que no estamos celebrando un acontecimiento, porque el Pentecostés no se puede volver a repetir. Fue uno, es único y no hay dos. No celebramos entonces un acontecimiento rezagado en el pasado, sino una experiencia. Y hoy la experiencia que puedes tener es que seas el auténtico creyente en Él. De que no te ufanes de que eres de una cuna metodista, de que no te ufanes a través de los rituales que hagas y de todo el acervo que puedes saber de tu amada iglesia. Que tu orgullo no sea a través de los actos exteriores, que muchas veces son los que hemos pretendido que nos acerquen a Dios, sino que ahora nuestra autenticidad sea, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos, y que comenzamos a amar al prójimo como Dios nos ha amado a nosotros. Te invito entonces que sea una experiencia donde tú puedas someter toda tu vida al Señor, donde no te duela dejar aquello que Dios te está pidiendo, donde el mundo ya no siga enajenando más tu conciencia, sino la entregues a Él, donde vayas en pos de la voluntad de Dios y tomes tu propia cruz y lo sigas a Él. Solamente el sometimiento y la llenura de su Espíritu Santo podrá provocar eso en tu vida. Una experiencia que marque tu esencia y te haga entender que eres iglesia donde quiera que estés, y que estás llamado tú, sí, tú estás llamado a predicar, a compartir, a auxiliar, no necesitando al pastor de tu lado, porque el Señor te ha capacitado a través del derramamiento de su Espíritu en tu vida. Los convocados asistieron para ser comisionados, a su vez para ser enviados como el movimiento que trastornaría al mundo. Te llamo entonces a orar en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y en este día especial de Pentecostés, sacude a la iglesia. Despierta a la iglesia. Porque muchos, Señor, a través de esta contingencia, han sido, Señor, sometidos al miedo, a las inseguridades, a las incertidumbres. Cuando tú no quieres una iglesia que esté replegada en ello, sino una iglesia que se despierte y que comience a anunciar tus virtudes y comience, Señor, a proclamar que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ayúdanos entonces en este día de Pentecostés a ser auténticos, a que no, Señor, nuestro orgullo sea acorde a actos externos y a nuestros propios esfuerzos para ser reconocidos aún delante de la gente como personas religiosas,
sino que nuestra autenticidad sea por frutos dignos de arrepentimiento, por la operación que hace tu Espíritu Santo en nosotros, una vez que hemos renunciado al mundo y sus placeres, para ceder nuestros derechos en un sometimiento a la llenura de tu Espíritu Santo. Danos esa autenticidad y danos esa llenura en esta hora. Llenura que nos permita, Señor, no hacer de ti el invitado de honor, no hacer de ti el huésped, sino hacer de ti el Señor de nuestra vida. Ayúdanos a que esa llenura de tu Espíritu Santo quite nuestros miedos y nuestros temores y que comencemos a cumplir el ministerio que tú nos has delegado. Porque nos queda muy claro que en el día del Pentecostés nació tu iglesia, una iglesia que no fue entendida a través de un edificio, sino de un movimiento. Una iglesia que no fue definida en su esencia, Señor, a través de 4 paredes, sino de grupos pequeños. La iglesia es un conjunto de grupos pequeños, donde abramos nuestros hogares, Dios, para predicar tu palabra. Mueve tu iglesia a esto, porque es a través de allí que vamos a poder trastornar el mundo y el tejido social será restaurado, porque el evangelio llegará a cada capa de la sociedad a través de los grupos pequeños. Señor, tú capacitaste a tu iglesia para eso, el día que el Espíritu tuyo fue derramado sobre ella. Así que hoy llénanos y cumple esa esencia sobre nosotros, porque somos los convocados a salir, los convocados a trastornar el mundo a través del evangelio que hemos recibido. Hoy te pedimos perdón en nuestra vida, porque hemos contristado muchas veces tu espíritu al no estar sometidos totales, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a entregarnos en estos momentos a ti, a reconocerte como nuestro Señor y que empecemos a ser piedras vivas para que entonces el impacto no sea lo que nosotros hagamos, sino lo que tú hagas a través de nosotros. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor persuada nuestro corazón a través de su bendita palabra y que en este tiempo difícil seamos la iglesia de poder a través de su Espíritu Santo. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones y que tengamos ánimo porque pronto va a pasar todo esto. No lo olvides, en Cristo siempre tenemos victoria. Gracias por haber llegado al final de este video. Esperamos que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda que si quieres mandar tu ofrenda o tu diezmo, puedes hacerlo a través del número de cuenta que está apareciendo aquí en pantalla, o bien hacer un depósito en alguna tienda de conveniencia, o en recepción de la iglesia en horarios de oficina. Para más contenido, sigue nuestras redes de Facebook e Instagram. Gracias por tu tiempo, nos vemos pronto. Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena, como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, te